La doctrina budista tiene su origen entre los siglos VI y el IV a.C. Se fue extendiendo por todo el territorio asiático, pero tuvo una baja durante la Edad Media. Pero es importante resaltar que las tradiciones y ritos del budismo tienen como misión superar el sufrimiento, o lo que se llama dukkha, y terminar con el ciclo de la muerte y el renacimiento, y es nombrado como el samsara. Todo esto se da por el camino que debe de recorrer el discípulo por el nirvana, el cual es el camino de la liberación, o por la budeidad, que es el despertar y vivir en la iluminación de Buda. En las escuelas del budismo se enseña el camino de la liberación, pero la interpretación que se da tiene muchas variantes. De esta forma, lo importante es la canonicidad con que se asignan en los diferentes textos budistas las enseñanzas y las prácticas, ya que son específicas y muy amplias. En el budismo hay dos ramas principales, las cuales son Theravada, que quiere decir escuela de los ancianos, y la otra rama llamada Mahayana, que es el gran camino. La rama de la escuela de los ancianos es predominante en el sudeste asiático, en Sri Lanka, Camboya, Laos, Myanmar y en Tailandia, mientras que la otra rama, la cual es el Gran Camino, se practica al este del continente asiático, haciendo énfasis en las tradiciones, como son la tierra pura, el Zen, budismo, Nichiren, Shingon y Tiantai. Entre otros países como Mongolia, Himalaya y Kalmukia, los discípulos practican el budismo tibetano, que son las enseñanzas y ritos budistas que se enseñan en Vajrayana, en la India, a partir del siglo VIII. Los practicantes del budismo que se encuentran en la escuela budista deben compartir varias tradiciones y ritos, ya que todas las enseñanzas filosóficas de esta religión monoteísta son fundamentales y todos los contenidos se encuentran relacionados con la misión de que cada practicante pueda encontrar una visión holística de todas las enseñanzas, pues es fundamental que el discípulo esté orientado a conocer el Dharma. Pero el Dharma es una palabra sánscrita que representa religión y quiere decir que es una ley u orden cósmico, el cual los discípulos o practicantes se van dando cuenta. Para los discípulos y practicantes del budismo, estos han considerado al budismo como un conjunto de tradiciones, creencias, prácticas, fiestas, ceremonias y ritos. Es por eso que los ritos del budismo son las diferentes ceremonias que se realizan para celebrar, conmemorar y honrar las prácticas del budismo a través de las diferentes enseñanzas y actos que se realizan a Buda en el mundo. Es importante que se conozca que en todas las religiones, mitologías y filosofías que hay en el mundo se realizan muchas prácticas, ritos y fiestas de carácter sagrado. Pero en la religión del budismo se tiene una gran cantidad de celebraciones budistas que se han considerado como misteriosas y muy exóticas. De esta forma se le imagina como una filosofía maravillosa. Como ya se sabe, la doctrina del budismo va a tener su origen en la India entre los siglos VI y IV a.C., extendiéndose por todo el continente asiático, en su mayoría entre el sur y el este. En la época actual es la cuarta religión más predominante en el mundo. Según las estadísticas que se tienen, el 7% de la población mundial practica la religión del budismo, ya que cuenta con más de 500 millones de practicantes. El budismo se considera más como una filosofía de vida que como una religión, ya que los practicantes tienen el objetivo de superar las flaquezas y debilidades que tengan las personas, y ésta deba superarlas a través de la meditación y con la práctica constante, el discípulo pueda llegar a la sabiduría suprema.
Para que el discípulo pueda llegar al nirvana, debe de cumplir reglas y el rito del budismo para que pueda purificar su alma y su ser, a través de la práctica espiritual constante que le permita reconocer al discípulo sus errores y los acepte y transforme para su mejora personal. De esta forma, los ritos del budismo están dirigidos a que el discípulo se reconozca como un ser que tiene el pleno potencial para alcanzar la sabiduría. De esta forma se usa el nirvana, que está mencionado en la religión budista como la liberación de los deseos, de la conciencia individual y de la reencarnación, y esto se va a ir logrando a través de los diferentes ritos. El budismo, como es una religión que cuenta con muchos seguidores en el mundo y nace en el norte de la India hace 2500 años antes de Cristo, gracias a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, quien es al que todos los discípulos conocen como el Buda. Aunque es una religión que no se rige por dioses ni por doctrinas, solo por ideas, tiene como fin el guiar a los discípulos hacia la iluminación o la liberación del espíritu. El budismo Theravada es una de las principales formas del budismo y la más antigua que ha existido en la actualidad, y está considerada como la más cercana al Dharma. Las tradiciones y ritos del budismo que se practican son los que enseñó Buda. El budismo Theravada actualmente es muy práctico en los países de Tailandia, Laos, Camboya y Myanmar. La comunidad monástica más importante del budismo Theravada son los Sangha, la cual se encuentra conformada por monjes y monjas que tienen un estatus inferior y poseen pocos bienes materiales. Además, viven en lugares austeros, siguiendo la óctuple sendero y los 5 preceptos. Esta comunidad de monjes viajan por varios pueblos y van enseñando a las comunidades lo que es Dharma. Budismo Mahayana, que también es definido como el gran vehículo y es otra de las ramas más importantes del budismo, se extendió por todo el este de la India y en la actualidad practicada en todo el continente asiático. El budismo de Mahayana tiene mucha diferencia con el Theravada, ya que en vez de seguir el camino hacia la iluminación, en este budismo tiene la certeza que Buda sigue aquí, con nosotros, y siempre nos guía para poder alcanzar la iluminación. En este budismo no tiene como objetivo principal llegar a la iluminación, sino estar en la conciencia de que tenemos que ayudar a las otras personas en su recorrido espiritual, ya que todos podemos ser Buda y son venerados como unos bodhisattvas, que son los seres que han podido llegar a la iluminación y sabiduría. Budismo de la Tierra Pura. Tuvo su origen en China, a partir de la práctica del budismo Mahayana. Esta religión tiene muchos ritos del budismo, además de muchas técnicas espirituales, ya que los discípulos están en la capacidad de escapar del ciclo de la muerte y de la reencarnación, para poder morar junto a Amitabha en la tierra pura y así poder alcanzar la iluminación. El texto, sé por qué seguían los discípulos de esta rama, es el texto que fue realizado en el siglo I, de nombre el Sutra del Loto, donde se afirma lo siguiente: el único camino verdadero es la devoción a Amitabha. Budismo tibetano tiene su origen en el siglo VII a.C., pero quienes lo introdujeron son los indios en el Tíbet. Cuenta con una orden de monjes y con una gran cantidad de ritos del budismo, como muchas prácticas religiosas propias. Además, emplean muchos mandalas, así como la devoción a un gurú. Se usan muchos diagramas simbólicos para realizar la práctica de la meditación. La característica más popular que posee el budismo tibetano es que tiene un método para nombrar a los lamas, que son los maestros espirituales, y son las personas que más se veneran, ya que se tiene el pensamiento que estas personas han sido líderes espirituales en vidas pasadas y tienen su sucesión por la vida anterior, que es por reencarnación.
Cuando un lama está cerca del final de su vida, comienza a dar una serie de características que va a tener sobre su vida en la encarnación próxima. Y los seguidores, después que este lama, empiezan a buscar a un niño que tengan estas pistas para poder encaminarlo a ser el próximo lama. Budista tántrico. Este nombre procede de los tantras. Además, estos se convirtieron en textos y son herramientas más poderosas para encontrar el estado de Buda, ya que tiene como significado que es posible alcanzar la naturaleza de Buda con más facilidad que en otras ramas del budismo. En esta rama del budismo no está comprendido muchos rituales, meditaciones, mandalas e incluso magia. En el budismo tántrico tiene como propósito reconciliar los estados y las emociones de los practicantes, y esto forma la naturaleza esencial de Buda en todos los practicantes. El budismo tántrico que veneran a numerosos Budas y Bodhisattvas, como al Buda de la luz infinita y Amitabha, y en cada Buda que adoran encuentran la naturaleza del primer Buda. El budismo tántrico se practica en las siguientes localidades del Tíbet, India, China, Japón, Nepal, Bután y Mongolia. Budismo Zen, otra rama del budismo que se difundió en China, está orientado hacia la meditación y el discípulo se debe enfocar en llegar a la iluminación, así como conocer el valor que tiene la experiencia por encima de las escrituras que se conocen y las creencias que tienen los seres humanos, que son uno con el cosmos y van a compartir todo lo que existe en él.